Vamos a orar juntos. Dios Padre que nos ama. Nosotros estábamos alejados de ti, orando en el pecado, y tuviste misericordia con nosotros. Y por eso el Señor sufrió todos los sufrimientos que todos nosotros debíamos sufrir. Y con su sangre preciosa nos limpió para siempre y nos salvó gratuitamente y nos hiciste ser los hijos de Dios. Y nos diste la esperanza gloriosa de entrar al cielo. Te damos gracias por todas esas gracias. Nosotros fuimos perdonados por ti y estamos aquí reuniéndonos, amando tu palabra. Por el coronavirus no podemos estar reunidos físicamente para escuchar la palabra, pero cada uno en su lugar, todos los hermanos están escuchando la palabra. Te pedimos al Señor que estés con cada uno de ellos y que los llenes con gracia y que les reveles la voluntad y la palabra tan preciosa de ti. Todas las iglesias que están en Corea y en todo el mundo, tú nos salvaste a nosotros en el último siglo y estás obrando a través de nosotros. Te damos gracias por eso. El año pasado, estando en la dificultad, tú nos ayudaste y ahora nos permitiste otro año. Dejamos toda nuestra vida en tu mano poderosa. Nuestro espíritu y nuestra vida y nuestro cuerpo, todo el tiempo que se nos dio es del Señor. Así que te pido que nos guíes y que lo podamos utilizar para ti. Te pedimos que nos des el corazón fiel también y la sabiduría y la valentía para que podamos vivir adecuadamente como tu Hijo y que podamos vivir el resto de nuestra vida por el Evangelio. Por el Evangelio te pedimos que nos ayudes. Si hay hermanos que están enfermos, espero que les dé salud. Y si alguien está en dificultad o en prueba, te pedimos que les ayudes para que no se caigan. La voluntad santa y la palabra santa que tú nos estás dando ahora, danos enseñanza a través de eso. Y que podamos vivir sabiamente mediante tu palabra. Dejamos todas las cosas de ahora en el Espíritu Santo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a buscar la Biblia. San Marcos, capítulo 16. San Marcos, capítulo 16, versículo 15. Versículo 15. 15 y 16 vamos a leer. San Marcos capítulo 16, versículo 15 y 16. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Vamos a buscar Hechos. Hechos capítulo 1, versículo 8.
pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Les voy a saludar porque llegó el nuevo año. Pero tenía que saludarles mirándoles físicamente, pero no pude. Les voy a saludar. Ustedes ya se saludaron, ¿no? Espero que tengan salud, y que Dios les bendiga mucho. Los cristianos sabemos cuál es la bendición que Dios nos quiere dar. Entonces es diferente a la bendición que los del mundo piden. Que mantengan su salud y que sean ricos y que les vaya todo bien en el mundo. No son las bendiciones así lo que nosotros pedimos, sino la bendición espiritual. Jesús dijo que, que los que saben qué Dios quiere y actúan, entonces ellos son bendecidos. Tenemos que recordar que Dios nos quiere dar otras bendiciones más. Nos queda la bendición de entrar al cielo eterno. En la Biblia sale que nosotros tenemos la esperanza del cielo también. Pero aparte de eso, hay otras bendiciones que Dios nos quiere dar en este mundo, conforme a lo que nosotros, conforme a cómo nosotros actuamos aquí. Así que espero que este año sea otra oportunidad de que ustedes puedan recibir la bendición de Dios. Nos llegó otro año y aunque no sabemos cuánto nos queda exactamente, sabemos que estamos en el último tiempo. Así que Jesús nos va a enseñar de cómo debemos actuar también. Hoy es el último día de retiro de invierno y estamos comenzando el nuevo año. Y a través de las palabras que acabamos de leer, nosotros sabemos que tenemos que predicar el Evangelio a toda criatura por todo el mundo. Hasta el final de la tierra seremos testigos de Jehová. Tenemos que recordar esto y con el título de Ministerio del Evangelio Mundial les voy a predicar hoy. Cada año yo les predico del mismo tema, pero esto es porque es necesario, porque no hay otra cosa más importante que esto. Estamos acabando un año y un año nuevo está llegando. Entonces ahora debemos reflexionar el año pasado y pensar sobre qué Dios quiere cumplir a través de nosotros, los planes de Dios. Vamos a tener ese tiempo ahora. El año pasado, por el coronavirus, que fue una epidemia que se esparció por todo el mundo, toda la gente de todo el mundo sufrió mucho y todavía están sufriendo. Hay muchas dificultades y entre eso
El problema para nosotros es que los hermanos salvos no se pueden reunir, pero no podemos hacer eso y tampoco predicar el Evangelio libremente. Entonces pasamos un año un poco triste, pero espero que en el año nuevo todo esto pare y yo confío en que Dios nos va a dar otra oportunidad. Y estando en esta dificultad, todos los hermanos estuvieron trabajando duro y predicando el Evangelio también. Por eso les doy muchos agradecimientos. No podemos acabar nuestra vida así. Dios nos va a dar otra y última oportunidad. Yo confío en eso. Por eso debemos endurecer nuestros corazones y tener valentía para prepararnos para la última batalla. Así pienso yo. Todos los que están en guerra ahora están en suspensión, pero todavía no se ha acabado la guerra. Así que como la gente se prepara para la última batalla, nosotros también debemos prepararnos para la última batalla y debemos decidirnos cuánto vamos a sacrificarnos por esa batalla. Vamos a buscar Salmos. Salmos 107, capítulo 107. Salmos capítulo 107, del versículo 1 al versículo 3 voy a leer. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo, y los que ha congregado de las tierras, del oriente y del occidente, del norte y del sur. Esta palabra fue escrito casi hace 3000 años, pero todavía es una palabra que es tan adecuada para nosotros, para los cristianos de ahora, los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo, nos ha redimido del poder de Satanás y nos ha congregado de las tierras del oriente, occidente, norte y sur. Y yo espero que el otro año podamos reunirnos para orar juntos en el retiro de invierno. No, el año pasado lo hicimos, nos reunimos todos juntos y aprendimos la palabra y oramos juntos, pero este año no se pudo, pero nuestros corazones siempre están juntos. Donde quiera que estén, siempre tenemos el mismo amor, el mismo espíritu, la misma salvación y tenemos el mismo propósito de la vida por todo el mundo, aunque no sea en Corea. Entonces, estamos todos unidos por la palabra de Dios. En San Juan sale que Jesús murió para congregar en uno a los hijos de Dios que están dispersos. Los que están dispersos se han unido por Jesús que murió en la cruz, nos congregó. Dios nos salvó y nos unió. Y ese mismo Dios nos unió
a todos los que estaban dispersos. Nos salvó y nos separó del mundo. Y nos hizo ser los hijos de Dios. Y nos unió en Cristo. En San Juan capítulo 10 dice que Dios no salvó solamente a los judíos, sino a los, a los que no son judíos también. Y estamos bajo el mismo pastor, quien es Jesús, y somos del mismo grupo. Dios nos hizo ser sus hijos. Ustedes conocen la organización UN, ¿no? Naciones Unidas. Ahí están todos los de cada país, se reúnen y hablan para planear cosas del mundo. Eso es para las cosas del mundo. Y Dios nos unió a nosotros, los salvos de todo el mundo, para que sepamos cuál es la voluntad santa de Dios y que podamos reunirnos para compartir y planear cómo vamos a predicar el Evangelio tan precioso. Estamos reunidos para eso. Dios nos salvó y nos hizo ser su pueblo y nos unió para que seamos uno solo en Cristo. Y Dios quiere salvarnos y salvar a toda la gente del mundo para cumplir ese misterio, para que podamos predicar el Evangelio de gracia y que los que están separados de Dios puedan comprender la palabra y que puedan obtener la paz y que más gente se pueda salvar. Para eso nosotros estamos reunidos aquí. Cuando otras personas se reúnen, ellos se reúnen por sus diversiones, pero eso no tiene ningún significado. Pero nosotros estamos reunidos de todo el mundo y la gente se reúne de todo el mundo para la paz mundial. Y la reunión que nosotros tenemos nosotros es incomparable. Estamos para cumplir la voluntad de Dios y para saber cuál es su voluntad y qué Dios quiere cumplir a través de nosotros. Para eso estamos reunidos aquí y nos decidimos en este tiempo para poder cumplir la gran obra. El misterio mundial es un mandamiento que Dios nos dio y es el misterio más grande de los cristianos en este mundo. Jesús murió en la cruz y se resucitó y por 40 años murió en la tierra y en el último tiempo cuando se fue nos dijo la última palabra y el mandamiento que fue que predicáramos el evangelio por todo el mundo a todas las criaturas hasta el final de la tierra. Y este es el mandamiento que Dios nos dio a todos los cristianos de todo el mundo. Que fuéramos a toda Judea, a Samaria y a toda la tierra para que fuéramos testigos de Dios, para que predicáramos a Dios. Y esto se cumple cuando estamos
arrastrados por el poder del Espíritu Santo. En San Mateo también sale lo mismo. Y Jesús se acercó y habló: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esto fue la última palabra de Jesús. Y dijo que estaría con nosotros para siempre, hasta el fin del mundo. El final siempre es muy importante. Que hagamos discípulos a todas las naciones y que prediquemos el Evangelio a todo el mundo. Eso fue el mandamiento de Dios. En el día de Pentecostés, 3.000 personas recibieron la salvación y se agregaron el número de discípulos, 3.000, 5.000. Y ahora todos los salvos somos discípulos de Jesús y recibimos bautizo en nombre de Jesús. Y también tenemos que cumplir lo que Dios nos mandó. Para predicar el Evangelio, para que la gente se salve, el mandamiento que tenemos que cumplir es salvar a las almas perdidas del mundo, que no saben la voluntad de Dios. Nosotros nunca debemos olvidarnos de este ministerio. En el primer día yo les prediqué la palabra de admiremos al Señor que vendrá pronto. Jesús dijo: vendré pronto, ciertamente. Y ahora estamos diciendo: amén, Jesús, que vengas. Así se acaba la Biblia, ¿no? El Apocalipsis. Ahora estamos seguros de que estamos viviendo en el último tiempo. Y los que están esperando al Señor, ¿cómo deben vivir? Debemos prepararnos porque en cualquier momento que nosotros no sepamos, Jesús vendrá. Nos encontraremos con el Señor, pero el problema es cómo nosotros los encontraremos. Cuando el Señor venga al mundo, nos dará la gloria de Dios. Y no debemos estar avergonzados frente a esa gloria cuando nos vayamos. Debemos estar limpios y debemos tratar de estar frente a Dios sin ninguna cosa que nos reprenda. Entonces nosotros en este último tiempo debemos distinguir cuál es la voluntad de Dios y aprovechar la última oportunidad que Dios nos está dando. No debemos decepcionar a Dios. En San Juan capítulo 3 dijo que Dios de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito. Dios, para salvar a nosotros, dio a su Hijo unigénito como sacrificio, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En esa gloria nosotros recibimos la salvación primeramente. En Romanos capítulo 8 dice que Dios dio a su Hijo para nosotros, Hijo unigénito. Lo sacrificó para que se muriera en la cruz. ¿Qué tan sorprendente es esta palabra? Que ha dado a su Hijo unigénito para que se muriera en la cruz por nosotros.
Si pensamos en este mundo, un rico que tiene mucha plata sacrificó a su hijo unigénito para un pecador del mundo. ¿Se imaginan? Esto es algo que ni siquiera podemos imaginar. Jesús, que está manejando todo el mundo, o sea, Dios que está manejando todo el mundo y que tiene potestad, dio a su Hijo unigénito para todos los pecadores del mundo. Nosotros ni siquiera lo podemos entender o imaginar, pero esto es una verdad cierta. ¿Cómo podemos comprender todo lo que Dios ha hecho para nosotros? Pero esto es una verdad cierta. Y en San Juan sale que el amor de Dios se manifestó porque Dios mandó a su Hijo unigénito para salvarnos. No es que nosotros amamos primero a Dios, sino Dios nos amó primero y dio a su Hijo unigénito como el sacrificio de paz. Siempre sale la palabra el amor en la Biblia, que el amor de Dios se manifestó de esta manera. La razón por la que Dios dio a su Hijo unigénito es para salvarnos a nosotros mismos, a los pecadores del mundo, para que recibieran el perdón de pecados. No es que nosotros amamos primeramente a Dios, sino estábamos lejos de Dios, estábamos perdidos en el mundo y éramos enemigos de Dios. Y estando en esa condición, Dios nos amó y nos dio a su Hijo unigénito como sacrificio de paz, porque éramos enemigos de Dios. En San Juan sale que Jesús estuvo obrando y trabajando porque Dios estaba obrando y trabajando primero. Como mi padre trabaja hasta ahora, yo también trabajo. Como mi, como mi padre salva a los espíritus perdidos, yo también los salvaré. ¿Cuál es la obra de Dios? Dios está salvando a los espíritus que están perdidos en el mundo. Entonces Jesús también vino al mundo por eso, para salvarnos. Entonces, en Primera de Timoteo sale que Jesús vino al mundo para salvarnos y que esta palabra es tan gozoso que toda la gente tiene que recibir, que Jesús Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores del mundo. Jesús vino al mundo para salvarnos. Y en segunda de Timoteo sale que Jesús se sacrificó a sí mismo para salvar a todos los del mundo. Se ofreció como un sacrificio. Cuando nosotros estábamos perdidos en el mundo y estábamos yéndonos al infierno eterno, siendo arrastrados por el diablo. Pero para sacarnos de ahí, Dios tenía que pagar algo. Entonces Jesús pagó por todos nuestros pecados. Entonces la sangre de Jesús actuó como una paga. Dios mandó a su hijo como un misionero. Ahora hay muchos misioneros en el mundo, por todo el mundo de nuestra iglesia. Y cuando los padres envían a los misioneros a otro país que tiene una situación muy difícil, cuando les manda, ellos piensan
esto puede ser la última vez que le puedo ver a mi hijo. Así mandan a sus hijos. Yo tal vez jamás puedo volver a verles otra vez. Entonces, algunos padres dicen, no te vayas y así lo impiden. Pero generalmente los padres salvos dicen, yo te di a luz y te crié, pero no eres mi hijo en realidad, sino el hijo de Dios. Entonces, cuando Dios quiere mandarte para otro país, ¿cómo yo puedo impedirlo? Vete y trabaja duro para que más almas puedan recibir la salvación. Por como Dios ofreció a su Hijo unigénito, nosotros, ¿qué podemos hacer? Nosotros también debemos ofrecer a nuestros hijos para predicar esta verdad tan preciosa de que Dios nos salvó a nosotros. El apóstol Pablo también dijo que para él su vida no era nada si cuando predica el evangelio. Aunque nosotros no vamos a otro país como misioneros, debemos vivir con el mismo corazón. Dios mandó a su Hijo unigénito como misionero a este mundo para salvar a los pecadores. Jesús, ¿cuánto sufrió por nosotros, por los pecadores? Y suspiró, lagrimó tanto y derramó toda su sangre, toda su vida. Y eso fue para salvar a nosotros. En Colosenses dice que Jesús cumplió la paz a través de la cruz. Jesús trajo la mano de Dios y la mano de los pecadores para que tomaran sus manos mediante la paz que cumplió Jesús, que cumplió la paz de la salvación mediante la cruz. Jesús es la ofrenda de paz. La paz y la ofrenda significa lo mismo, y esto no fue para nosotros solamente, sino para los que no creen todavía, por todos los pecados de todo el mundo. Jesús se convirtió en la ofrenda de paz de nosotros. Por eso debemos predicar este evangelio de paz con una gran voz, con una voz tan alta. En Hechos sale que nosotros predicamos el evangelio de paz mediante Jesús. La paz que se cumplió con Dios a través de Jesús. Hay tantas guerras en este mundo, ¿no? Que mucha gente se muere, pero cuando hay un anuncio de que la guerra se ha acabado, es un anuncio tan gozoso, ¿no? Pero otro anuncio más gozoso y grande que eso es que los pecadores han cumplido la paz con Dios. Por eso nosotros estamos predicando este evangelio de paz a la gente que todavía no sabe esta verdad. En la Biblia, cuando Jesús apareció ante los discípulos y él dijo, como Dios me ha enviado a mí, yo les envío a ustedes. Jesús nos mandó a nosotros para que cumpliéramos la obra de Dios en este mundo. Y la voluntad de Dios fue que el Hijo unigénito viniera al mundo para que se muriera en la cruz para salvar a los pecadores del mundo. Y Él obedeció a la voluntad de Dios Padre hasta la muerte. Y por su sacrificio se cumplió toda la voluntad de Dios. Y
Y él dijo, como Dios me envió a mí, como mi Padre me envió a mí, yo les envío a ustedes. Así dijo a los discípulos. Entonces, esta palabra y este mandamiento no fue para los discípulos solamente, sino a todos los salvos del mundo, que nosotros recibimos el Espíritu Santo. Entonces, Jesús dijo a los discípulos que si ellos perdonaban, que en el cielo también les perdonarían a la gente. Y les mandó a que se convirtieran en discípulos que cumplen el ministerio de Dios. No es que el Papa o el Padre y el sacerdote de ahora pueda perdonar a otros. Eso no quería decir Jesús. Sino, si nosotros predicamos este evangelio, Jesús les perdonaría. En la Biblia sale una palabra que si no hay el que predica, ¿cómo la gente escucharía la palabra de Dios y recibir la salvación? Entonces, aunque Jesús cumplió la obra de la muerte para salvar a la gente, si nadie predica esta verdad, la gente no puede saberlo, entonces nadie puede recibir la salvación. ¿Cómo oyereis si nadie les predica? ¿Y cómo recibiréis la salvación si no oyeren? En el mundo hay tanta gente que dice que son discípulos de Dios y predican la palabra, pero hay una cosa que les falta, la cual es el evangelio que salva al espíritu. En realidad, ellos no pueden predicar la palabra correctamente porque no fueron enviados de Dios. Dios no manda a cualquier persona para que predique la palabra, sino al salvo, a un cristiano salvo, a los que comprendieron la palabra y que recibieron el poder del Espíritu Santo. Hace muchos años yo estuve predicando en Yosu y me encontré con un predicador ahí. Y él me dijo con tanta confianza, pastor, ahora hay tantos distritos en el que no hay la iglesia, entonces Dios me dio el don de predicar el evangelio a ellos. Entonces yo le pregunté, ¿tú recibiste la salvación? Y él me dijo, no. Y yo le pregunté otra vez, ¿renaciste? Y me dijo, no. Él era sincero. Entonces yo le dije, pero entonces tú no recibiste la salvación. Entonces, ¿quién te mandó y quién te pidió eso? Eso es su propia valentía. Si no fuera enviado por Dios, cómo predicarán? En la Biblia también sale un versículo en que hay personas que no fueron enviados de Dios, pero hablan con su propia boca. Entonces, eso no tiene ningún beneficio. Pero nosotros fuimos enviados por Dios. Como mi Padre me mandó a mí, yo les mando a ustedes, yo les envío a ustedes. Así Jesús dijo a nosotros. Y en realidad todos nosotros somos misioneros.
No solo los misioneros que están en otro país son misioneros. Aunque no podemos predicar el evangelio a la gente que vive lejos, nosotros fuimos enviados a nuestra familia y a nuestro ambiente para que predicáramos el evangelio. Nosotros debíamos recibir la ira de Dios, pero Jesús murió en vez de nosotros y cumplió la paz. Y esa paz nos llegó a nosotros. Por eso en Salmos sale este versículo de que yo no moriré, sino predicaré el evangelio. Yo a veces les digo a la gente, les digo, les digo a los hermanos que vivan por largo tiempo y se ríen los hermanos. Y eso lo digo no para que vivan largamente, sanamente, para recibir muchas bendiciones en este mundo, sino que vivan muchos años para predicar el Evangelio a más gente. Y para predicar el Evangelio tenemos que hasta decidirnos hasta morir. Que muera o que viva, soy de Cristo. Hay una alabanza de esta letra, ¿no? La salud, el tiempo y el material que Dios me dio no es para que yo me preocupara de cómo viviré mejor en este mundo. Miren la vida del apóstol Pablo, de los discípulos y toda la gente, de toda la gente que vivieron por el Evangelio. Ellos murieron después de vivir por sí mismos. No, ellos llegaron hasta la muerte predicando el Evangelio. ¿Por qué? Porque que muera o que viva, nosotros somos el Cristo. La persona que puede vivir por el Señor también puede morir por el Señor y la persona que puede morir por el Señor puede vivir por el Señor. Así. Llevar vida cristiana no es llegar a la iglesia, saludar a los hermanos y escuchar la palabra por corto tiempo. O sea, así no es. Lo hacen otros religiosos también. Eso no es vida cristiana. Vida cristiana es algo temoroso. Jesús vino al mundo y murió en la cruz. Nosotros, después del momento de que recibimos la salvación, todo el resto de nuestra vida se nos permitió para que vivamos por el Señor. Viviremos por el Señor y moriremos por el Señor también. Esto es tan maravilloso, ¿no? Estamos viviendo en un mundo tan vano, pero el galardón que nosotros recibiremos no es vano. En San Juan capítulo 12 sale que si una semilla no se caiga o se muera en la tierra, no llevará ningún fruto, pero si se muere la semilla en la tierra, ahí sí llevará muchos frutos. Jesús vino al mundo y murió, y él fue la semilla del mundo, y se llevaron muchos frutos los que recibieron la salvación en este mundo.
Entonces, otros hijos de Dios nacieron y Jesús es el primer hijo. Cuando vino al mundo por primera vez, Él vino como el Hijo unigénito de Dios, pero después de resucitarse, Él se convirtió como como un hermano de todos los hermanos cristianos salvos del mundo. Entonces ahora no es el Hijo unigénito, sino el primer hijo. Se murió en la cruz y se cayó como una semilla y llevó muchos frutos que fueron los hermanos cristianos. Y nosotros también. Todas las cosas del mundo se corrompen, pero la vida no es así. En la Biblia dice que la vida lleva frutos y se multiplican 30, 60 y 100 veces más. Si alguien no quiere sacrificarse y es tan egoísta, ¿cómo otros pueden recibir la salvación? Jesús murió como una semilla y llevó muchos frutos. Como eso, nosotros también, para salvar a otros espíritus, debemos morirnos como una semilla. Cuando la semilla se cae en el mundo y se muere, ahí lleva muchos frutos. Y la vida obra en muchas personas. Entonces nosotros para salvar a muchas almas debemos hacer algunas cosas. En Romanos sale este versículo de que no me avergüenzo del evangelio porque este evangelio es de la vida. Imagínense, yo no me avergüenzo del evangelio. Hay personas que se avergüenzan de predicar el evangelio, entonces no pueden decir de que ni siquiera que creen en Jesús y no pueden llevar la Biblia con valentía, lo ocultan con periódico y así van a la iglesia. Había personas así, pero ahora me imagino que no hay. Yo cuando veo personas que leen la Biblia en el avión o en un lugar público, no sé si de verdad esa persona es salva, pero le admiro mucho. Leer la palabra de Dios y aprender la palabra tan preciosa de Dios es algo tan maravilloso. El Evangelio es el poder de Dios que salva a la gente del mundo. Tiene el poder de salvar a los espíritus que están yendo al infierno y hacerles ir al cielo. La vida da a luz a otra vida, que sea los animales o que sean las plantas, siempre la vida da luz a otra vida. Cuando la semilla se cae y se muere, lleva muchos frutos de vida. En un programa de los animales de televisión hay muchas cosas que podemos aprender. Los animales para dar a luz a sus hijos y criarlos, la madre se muere. Yo fui a Vancouver hace años para predicar el Evangelio y aprendí algo de los salmones. Los salmones, después de nacer, cruzan el mar Pacífico
para dar a luz. Y los salmones son grandes. Hay salmones que no tienen fuerza porque sufrieron tanto con la corriente, pero hay otros que todavía tienen tanta fuerza. Y los salmones después de nacer regresan al lugar donde nació. Y la madre, los salmones madres, eh, dan a luz a los peces. Entonces, esos peces nacen y después, cuando crecen, ellos van al mar, vuelven al mar nuevamente. Y entre los 100 salmones, uno vuelve al lugar donde nació. Nadando contra la corriente. Pero si alguien mandare esto para que el hombre cumpliera lo mismo, entonces lo haría. No, porque después de dar a luz, ellos tienen que morirse. Y yo vi otro ejemplo de una tortuga. La tortuga da luz a los huevos, a los bebés. Entonces, dependiendo de la temperatura que mantiene el ambiente, su sexo depende. Y la tortuga cuando sale del huevo, entra al mar y vuelve a su tierra natal, uno entre los 1000 tortugas. Y hay otro tipo de pez. Un pez da a luz a los hijos y como ese proceso es tan duro, se muere cuando da a luz. Entonces, los bebés, los pececitos, comen a su madre. Eso pasa en la naturaleza. Y para vigilar el ambiente, el pez siempre no muere ni come. Entonces, cuando dan a luz, se mueren así. Y los peces crecen comiendo a su madre. ¿Qué piensan sobre esto? Los pingüinos también. Los dan a luz a los huevos. Entonces, como hace tanto frío, el huevo puede congelarse. Entonces, ellos tienen que estar protegiéndolo. Entonces, después de parir, los pingüinos llegan y se reúnen para que no haya tanto frío en el huevo. Hasta los animales, después de parir y criarlos,
sufren tanto y se sacrifican. Y los cristianos, ¿cómo debemos actuar nosotros? Para que nazca una nueva vida, para criarlo con la palabra de amor, debemos sacrificarnos a nosotros también. Ese es el corazón que Dios nos permitió. Si esto no se cumple, estamos violando la ley de la vida. Por eso si un cristiano tiene un corazón egoísta y está indiferente al ministerio de predicar el evangelio y salvar a otros almas, cuando un cristiano actúa de esa manera, muchas almas pueden perderse y están yendo a la destrucción. Debemos siempre recordar de esto. El ministerio mundial es ampliar el reino de Dios. En San Mateo sale que, sale que el reino de Dios debe cumplirse en nosotros. En Primera de Pedro sale que nosotros somos el reino y el pueblo de Dios, escogidos por Él. Cuando recibimos la salvación, siempre tiene que haber un reino y también debe haber el pueblo que more en esa tierra. En ese mundo se está preparando el pueblo. Cuando no hay nadie en un reino, entonces ese reino no vale para nada, ¿no? Primeramente, buscar el reino de Dios. Así dice la Biblia. Cuando la tierra de Canaán fue quitado por otro pueblo, por miles de años Israel había perdido su tierra, pero después ellos llegaron a esa tierra y ganaron la tierra. Y cuando Abraham entró a la tierra de Canaán, era la tierra que Dios le había permitido, pero aún así él peleó, tuvo la batalla y ganó. Nosotros también estamos en la guerra, debemos pelear hasta la muerte para salvar al pueblo y para traer al pueblo perdido. En las guerras del mundo también, aunque mucha gente se muere para quitar un territorio, pelean, siguen peleando. Nosotros para conquistar el territorio tan santo de Dios que el diablo le quitó, estamos peleando. En esta guerra no hay suspensión. Ahora nuestro país también parece estar en paz y se están preparando para la última guerra, la Tercera Guerra Mundial. Y en esa guerra toda la gente se va a morir, nadie va a ganar. Y en la guerra siempre hay enemigo. Nosotros peleamos en la guerra para la paz de nuestro país, ¿no?
Entonces, cuando ocurre una guerra, toda la gente del mundo se preparan. En ese tiempo, tienen que pelear contra el enemigo. Entre los soldados de la misma nación, no, ni siquiera tienen tiempo para pelear entre ellos. Para la paz de la nación, los soldados pelean. Nosotros también, para la paz, para predicar la paz que Dios cumplió, para salvar a las criaturas del mundo, estamos en la guerra contra el diablo. Es una guerra. Y en la guerra hay soldados que están al frente y hay otros soldados que están un poco atrás, que ayudan a los que pelean al frente. Y así uno puede ganar la guerra. Los que están al frente, ellos están peleando hasta la muerte, pero si los que están atrás no están poniendo atención y no les están ayudando, esa guerra ya lo van a perder. Y ahora nosotros estamos en la guerra. Hay soldados que están al frente trabajando y hay otros soldados que están ayudando a los que están al frente. Nosotros estamos en la última guerra, última batalla. En San Mateo dice que los que conquistan el cielo lo ganarán. El cielo está siendo conquistado. Estamos conquistando el cielo y el territorio de Dios de las manos del diablo. Y el diablo está trabajando tan duro para no perder su territorio, porque él sabe que él irá al infierno. Entonces, como está tan triste y enojado de que él va a ir al infierno, está trabajando tan duro para llevar a más gente al infierno con él. A las personas que tienen la fe, el diablo les confunde la fe y hace que el corazón de ellos se endurezca e impide a que ellos no puedan recibir la salvación. En San Lucas sale que cuando uno predica la palabra, el diablo quita esa palabra para que no se siembre en su corazón, porque le da miedo de que la persona pueda recibir la salvación. Quita la palabra del corazón del que escucha la palabra. Y en Corintios sale que el espíritu del mundo confunde la mente de los que todavía no han recibido. Es como en Corea del Norte, que ellos confunden la señal para que no salga el programa de otros países en su país. Entonces, como el último tiempo está llegando, el diablo está trabajando muy duro porque él sabe que su tiempo queda poco. Él sabe que eh, ya pronto va a ir al infierno, entonces está trabajando muy duro ahora. Por eso predicar el Evangelio está siendo más difícil todavía en este mundo. Eso es porque el diablo está obrando, pero nosotros no debemos temer y tener valentía porque Dios siempre está con nosotros. Aunque el diablo es tan fuerte, Dios está con nosotros.
el diablo tal vez estuviera diciendo, yo crucifiqué a Jesús y tal vez se puso feliz. Pero no fue así. Jesús ganó al diablo. En la cruz él cumplió to- toda su obra. La cabeza del diablo se rompió. Yo estaba en el retiro de verano y salió una serpiente. Entonces yo con una piedra le maté, pegándole a la cabeza y se movió un poco. Y cuando yo lo vi me acordé del diablo. El diablo ya tiene la cabeza rota y está moviéndose, pero ya está rota su cabeza. Así que nosotros no debemos tener nada. El apóstol Pablo dijo que él ha cumplido y ha peleado la batalla. La batalla. Ella cumplió todas sus obras en este mundo. Yo pensé así, ¿por qué Dios lo llevó tan pronto al cielo? Porque, ¿por qué no le dio tiempo para predicar el evangelio en España? Si le hubiera dado más oportunidad, así yo pensé. Pero todos los obreros de Dios se enfrentaron con la muerte tan gloriosa. El apóstol Pedro murió en la cruz al revés y otros murieron quemados. ¿Y por qué Dios hizo que sufrieran tanto así? Para que ellos siguieran el camino que Jesús ha ido para morirse en la cruz y para que nosotros viéramos a ellos para seguir su camino también. El apóstol Pablo sufrió y por eso otros pudieron predicar el evangelio con más valentía. En la guerra de Corea, cuando los soldados vieron que sus amigos y sus familiares morían en la guerra, tuvieron más valentía e ira, entonces ya no tenían temor. Avancemos, avancemos, así decían. Cuando se caían, entonces se levantaban, eh, iban al frente. Hay un misionero que fue a otro país y murió en ese lugar. Entonces, la señora que le impedía mucho obtuvo valentía a través de la muerte de su esposo y llevó la Biblia al mismo lugar y predicó el Evangelio ahí. Entre los obreros que Dios levantó, ¿quién murió de una manera tan vana? Nadie. Ellos se enfrentaron con la muerte tan gloriosa que Dios planeó. Nosotros también debemos aprender de sus muertes. En la Biblia sale que nosotros no debemos aceptar la gracia en vano. Ahora está llegando el tiempo de tribulación. Estamos en el último tiempo. Estamos en el último tiempo de que la ira y el juicio llegue. Y el tiempo que podemos sufrir también está pasando. Debemos predicar el evangelio a toda la gente
que está en este mundo. Debemos salir con valentía. Hace unos años, nosotros, después de anunciar el año de misión mundial, ahora hay tantas iglesias en el mundo. En 77 países se levantaron 780 iglesias en el mundo. No sabemos cuánta oportunidad Dios nos va a dar, pero es cierto que nos dará la última oportunidad porque todavía hay muchas cosas que debemos cumplir. Nosotros hemos trabajado bastante hasta ahora. Durante el año pasado, aunque había dificultad por coronavirus, yo estoy tan agradecido porque los hermanos no se atrasaron, sino estuvieron trabajando tan duro para predicar el Evangelio, para compartir la comunión y también ayudaron bastante con la ofrenda por el Ministerio Mundial también. Entonces hay personas que recibieron la salvación. Dios está obrando en nosotros y nosotros no debemos atrasarnos. Nosotros ayudamos mucho a las iglesias que están en todo el mundo. Por eso estoy tan agradecido a todos los hermanos. Había muchos hermanos que estaban sufriendo en todo el mundo por coronavirus. Entonces, les pedimos a los hermanos para que ofrendaran, para ayudarles. Y ellos ayudaron mucho. Por eso estoy tan agradecido a los hermanos y Dios lo habrá recibido con mucho gozo también. Y hay misioneros que están yendo al mundo para predicar el evangelio y sacrificándose. Están trabajando tan bien y muy duro en cada país. Yo confío en que Dios nos permitió el ministerio mundial, del evangelio mundial. Los apóstoles predicaron el evangelio hasta la muerte, entonces el evangelio se predicó a todo el mundo. Y ahora nosotros somos los últimos obreros y debemos trabajar como hicieron los precursores del evangelio. Debemos seguirles. Debemos trabajar duro y decidirnos a que sigamos a los antecedentes de la fe en la Biblia. Cuando los soldados están trabajando, nosotros ¿cómo podemos descansar? No se puede. Eso no debe ocurrir. Ustedes saben que no predicar el evangelio también es un pecado, ¿no? El apóstol Pablo dijo que si yo no evangelizo y no predico el evangelio, hará ira sobre mí. Si yo no predico la palabra, habrá ira sobre mí. En Santiago sale que si uno puede
cumplir el bien y no cumple el bien, entonces eso es un pecado. No predicar el evangelio es un pecado porque el bien es predicar el evangelio. El pecado más grande que podemos cometer en nuestro tiempo es predicar el evangelio, no predicar el evangelio. Uno dice, aunque yo no predique, otros van a predicar, pero imaginen el momento cuando se encuentren con Jesús, con Dios. Jamás podrán decir eso. No debemos dejar que los almas se vayan a la destrucción, al infierno. Ustedes dicen, yo no sé qué tengo que hacer y no sé qué me mandó Dios, pero eso es una mentira. Dios está mirando al corazón y Dios pagará a los cristianos según su obra. ¿Qué obra? Él va a considerar si esa persona predicó el evangelio o no. En la guerra hay soldados que están peleando y hay otros soldados que se huyen. Y cuando se descubre que alguien se está huyendo, otros soldados le matan. En este mundo la gente se está perdiendo y están yendo al infierno. Pero, por ejemplo, si hay una enfermedad y yo tengo la pastilla de curar esta enfermedad y nunca lo comparto a nadie, entonces eso es horrible, ¿no? Alguien está muriéndose al frente mío, pero yo no le ayudo porque me da pereza y no quiero. Entonces, esa persona cometió la matanza indirecta, ¿no? Nosotros vemos que los espíritus están perdiéndose, pero no les estamos ayudando. Hay alguien que está sufriendo de hambre y se está muriendo en la calle, entonces no le compraremos ni un pan. Eso es un problema moral. Al lado mío hay personas que están yéndose al infierno. Y si yo no le predico el evangelio a esa persona, entonces eso es un pecado. Oren a Dios y pídanle y pregúntenle si eso es correcto. Estamos en el último tiempo, debemos predicar el evangelio ciertamente. Dios le dijo a Ezequiel que él lo había puesto como un obrero de Israel. Y ese obrero tiene que ver si un enemigo llega. Y cuando el enemigo llega, tiene que hacer un sonido grande para que la gente se prepare, para que el pueblo de Israel se prepare. Nosotros también debemos cumplir ese papel en este mundo. Debemos predicar, aunque escuchen o no. Por el coronavirus, vemos que hay muchos problemas. Ahora estamos esperando a que salga la vacuna y todavía no sabemos si esa vacuna puede salvar a toda la gente del mundo. Y también puede ser que otra epidemia más temorosa salga, pero Dios nos está dando enseñanza a través de esto que en el mundo no hay ninguna esperanza. Nosotros no tenemos la vacuna de coronavirus, pero tenemos la vacuna del Evangelio que salva a las almas perdidas en el mundo.
nosotros recibimos la salvación y el problema de nuestros pecados se solucionó. Entonces debemos predicar este poder del Evangelio para que los almas que están yéndose al infierno se salven. Tenemos la vacuna de la vida eterna. Todo aquel que cree jamás se pierde. Hay cosas que nosotros debemos hacer por el la misión mundial. Les voy a enseñar ahora. Primero, los hermanos tienen que morar en reunión y en comunión uniéndose. Hay un poder que está orando mediante nosotros, que es de Dios. El fuego que está quemándose tanto cuando los separamos todos los troncos de las maderas, entonces el fuego se apaga y cuando se reúne el fuego reprende otra vez. Yo no puedo hacer, pero nosotros lo podemos hacer ciertamente. Aunque nosotros recibimos la salvación en la iglesia, hay cosas que yo puedo hacer bien y otras cosas que yo no puedo hacer. Yo leí algo que había una pareja y ellos eran muy diferentes. Entonces, cuando la esposa se levanta tan temprano, el esposo se levanta tan tarde. La esposa es muy limpia, pero el esposo no es así. Ellos no tenían nada en común, entonces oraron a Dios y Dios les dijo, tu esposa es así, por eso lo envié para ti, para que tú hicieras lo que tu esposa no pudiera hacer. Así Dios le dijo y comprendió eso. Entonces, cuando lo comprendió, se dio cuenta de que eso era correcto, que sea en la familia o en la iglesia, hay cosas que yo puedo hacer y otras cosas que no, pero también hay colaboradores, o sea, hermanos que pueden ayudar. Entonces nunca tenemos que separarnos y separar nuestros corazones porque yo no puedo hacer tal cosa. La mano cumple su papel y la mano no puede cumplir el papel que cumple el pie, pero como están en el mismo cuerpo, se complementan entre sí. Por eso necesitamos cada parte del cuerpo. Pero entonces, ¿por qué nosotros debemos estar separados y separar nuestros corazones? Porque alguien no cree. O sea, porque alguien no puede cumplir una obra. Cuando un dedo está separado del cuerpo, ya no puede hacer nada. Y en un auto hay muchas partes que cada uno cumple su función. Y cuando esas partes se descomponen, entonces cada parte no tiene ninguna función, pero cuando están juntos en el auto, ahí sí. A nosotros también, cuando estamos separados de la iglesia, Dios no nos puede utilizar y no podemos hacer nada. Pero cuando estamos en la iglesia, ahí sí podemos cumplir nuestro papel. Y en la Biblia sale que debemos cumplir lo que el Espíritu nos mandó. Debemos unir nuestros corazones, orar juntos y
alabar a Dios juntos. Y así Dios agrega a la gente que recibe la salvación. Cuando estamos juntos, viviremos. Nosotros mismos vivimos y viven otras almas también. Y cuando nos separamos, se mueren. Estando solo, ¿qué podemos hacer? Para que yo pueda vivir y otras almas también puedan vivir, debemos estar siempre juntos, porque si me separo, yo me muero y otras almas también. Nosotros siempre tenemos que unirnos. Si alguien mora en mí, él llevará muchos frutos. Después de recibir la salvación, nosotros no somos individuales separados, sino estamos juntos en la iglesia que Dios está de cabeza. Cuando estamos unidos en la iglesia, podemos ser utilizados por Dios y podemos llevar muchos frutos. Y para que la obra de Dios se cumpla, deben haber más trabajadores fieles. En la Biblia Dios dijo que hay muchas cosas que cosechar, pero que no hay tantos obreros para cosechar todo eso. Deben haber muchos obreros fieles en este mundo. Debemos predicar la palabra a los que son fieles. No, predicar palabra a los que están perdidos. Y para eso deben levantarse muchos obreros fieles. En la Biblia sale una expresión que dice que Barnabás y Pablo sacrificaron hasta su vida por el Evangelio. Que los hermanos ganaron al mundo por el Evangelio, porque predicaron el Evangelio sacrificando hasta su vida. Y para que el Evangelio se predique fuertemente, es necesario que muchos oren. Por eso el apóstol Pablo dijo en la Biblia de que mucha gente que orara por él, para que él predicara la palabra adecuada a otros. Y en Colosenses 4 dijo también, pidió oración a los hermanos de Colosenses para que Dios les que el Señor le abra la puerta para la palabra a fin de dar a conocer el misterio de Cristo. Nosotros también debemos orar fuertemente para los que predican la palabra, porque Dios obra mediante ellos. Y para que el Evangelio se predique más fuertemente por todo el mundo, los santos, los hermanos tienen que mantenerse limpios para que podamos gloriar a Dios mediante nuestros actos limpios. Para que podamos dar como brillar con nuestra luz. Y gloriar a Dios es salvar a las almas. Aunque nosotros predicamos el Evangelio con nuestra palabra, ellos no quieren
o sea, no solo escuchan lo que decimos, sino están vigilando bien cómo nosotros estamos actuando. Cuando alguien habla tan bien, pero actúa mal, entonces dice, ay, esa persona no es. Entonces dicen, que creas tú lo que estás creyendo. Yo no voy a creer en lo que tú crees. La obra de Dios se cumple mediante las personas que obedecen a Dios. Entonces, cuando un cristiano obedece a la palabra de Dios y mantiene su vida limpia, entonces hace que otros se salven más. Y también es muy necesario que ayudemos materialmente también con la ofrenda, porque en Proverbios también dice que debemos utilizar el material sucio para ganar a otras personas en el cielo. Jesús vino al mundo y ofreció su vida para salvar a los pecadores. Y nosotros también, para, eh, para hacernos amigos del cielo, debemos ofrecer nuestros materiales y tiempo y salud. Cada cual que da muchos regalos a los demás, entonces él tendrá muchos amigos. Nosotros también debemos utilizar nuestro material para ganar a la gente. No debemos procurar lo de nosotros, sino debemos procurar la felicidad y el material y la salvación de otros. La salvación no se cumple automáticamente, sino mediante el sacrificio. La vida, tiempo, material, todo lo que tenemos nosotros es de Dios, no es de nosotros. Entonces, lo de Dios lo que viene de Dios tiene que volver a Dios. Debemos ofrecerlo a Dios. Si nosotros gastamos el material para nosotros solamente, entonces eso es quitar el material de Dios. Eso es un pecado. Porque lo que viene de Dios tiene que ser utilizado para Dios. Nosotros debemos pensar primeramente en la iglesia que nuestra familia. Antes había muchos jóvenes. Cuando la iglesia comenzó recientemente en la iglesia. Y los hermanos jóvenes trajeron todas las cosas de su casa a la iglesia. En su casa no había ni un aire acondicionado, pero en la iglesia sí había, porque los hermanos jóvenes lo habían traído para que más gente se salvara. Y cuando yo vi eso, me di cuenta de que después a ellos les iba bien en el mundo también. Pensaron primeramente en la iglesia, que es su familia. Pensaron en la misión mundial, que en su propia iglesia. Hay hermanos que decoran su iglesia tan lindo, o sea, no hermanos, sino en otras iglesias hay personas que decoran su iglesia tan lindo
y traen todas cosas buenas a su iglesia, pero no ayudan nada a los que están predicando, para los que están predicando el evangelio en el mundo, por todo el mundo. Pero en nuestra iglesia no hacemos eso, debemos utilizar nuestros materiales para Dios. Primeramente, buscar el reino y la justicia de Dios. Y después de eso, y Dios agregará todo esto. Primeramente, nosotros debemos procurar las obras de Dios. Este año también es el año de la misión mundial. Vamos a ofrecer todo. En la guerra hay personas que son heridos y que se mueren. Y habrá personas que se mueren por el evangelio también. Entonces, ahora debemos ofrecer todo de nosotros para cumplir la obra tan santa que Dios nos permitió en este último tiempo. El apóstol Pablo dijo en la Biblia que había cumplido toda la obra de Dios que tenía que cumplir. A mí me gustan las películas de guerra, que los soldados entran a la batalla y con una bomba, él se sacrifica a sí mismo para matar a los enemigos. Y así tienen que ser los cristianos de último tiempo, porque Dios nos pagará con un galardón y con una esperanza y con la gloria eterna. Nosotros somos últimas personas del mundo. Puede ser que este año sea la última oportunidad de predicar el Evangelio. Así que este año es el tiempo que tenemos que ofrecer y dar todo de nosotros. Vamos a orar juntos. Dios misericordioso, antes de que tu ira llegue últimamente, antes de que la obra se acabe en este mundo, tú nos hiciste recibir la salvación. Te damos gracias por eso. Y también te damos gracias por darnos la oportunidad y el misterio de vivir por ti morando en esta iglesia. Ayuda para que podamos encargarnos de la misión mundial en este mundo y que podamos utilizar todo lo que tú nos diste para eso. El Evangelio ayuda para que el Evangelio se predique por todo el mundo y por todas las partes de Corea también, y que entre esos se levanten más obreros que puedan sacrificarse por el Evangelio. Te pedimos que utilices todo lo que tenemos en buena manera para ti. Ayuda para que seamos dignos de recibir la gloria contigo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.